es el ser vivo más racional e inteligente sobre la faz de la Tierra. Y con esa inteligencia se han desarrollado miles de inventos y herramientas, los cuales nos han ayudado al desarrollo de la humanidad o tal vez nos han conducido a su destrucción. Esto es Proyecto Insomnio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Proyecto Insomnio, bienvenidos un jueves más a su podcast favorito. El día de hoy es el 7º capítulo de la 5ª temporada. Nos encontramos como cada jueves. Julio, ¿cómo estás, güey? Listísimo para grabar. Este episodio creo que es como un tema también, puede ser sensible a lo mejor, porque hay muchas catástrofes que son originadas por la naturaleza y hay otras más que las originamos nosotros como humanos. Sin querer o con querer, pero... Sí, creo que eso es lo más duro, ¿no? Saber que pudiste causar ese accidente por una negligencia o porque a lo mejor querías hacer algo en pro de la humanidad. O por la chamba requiere esa responsabilidad también. Ese riesgo, eso, ¿no? O por la simple ignorancia, ¿no? También puede el factor suceder. humano. El factor humano. O hay alevosía también. Sí, En algunos casos hay totalmente alevosía, güey. Sí, así güey. es. Damián, ¿tú cómo estás? Bien. Creo que es uno de los capítulos que les había propuesto a lo largo de esta 5ª temporada hasta que lo logramos aterrizar muy chingón. Hasta que me hicieron caso. Estoy bastante emocionado porque sí es como de pues mis favoritos, güey, los temas que vamos a tratar hoy y la parte en cómo los podemos abordar para platicarles a nuestros insomners de estos. Así es. No, accidentes. por eso tú vas a escribir el intro, güey. No, porque mis intros los rechazan. Nunca ¿Cuál queda, güey. perdió tu No, güey, hasta le dijimos, no, güey, ese para que veas que sí ¿Pero le en cuál fue, ponemos, güey? En el El de... de no sé, güey. Apenas, ¿no? Apenas De hace como los tres. Demonios. villanos de terror, güey. Tú sí. Freddy Krueger y ese pedo. Ah, bueno, es que también querías hacer un tratado. No, güey. no, Sí. no, ahí no me entendieron la idea, pero yo les dije, entre tu idea y la mía, y la reescribí, güey. Y dije, güey, de esto saquen como un resumen y pues ahí vean el que les late. Y el Carlos dice, güey, está bien pinche largo. Ni siquiera leyó mi mensaje, güey. Güey, pues es que eran dos cuartillas, güey, pues también. Sí, le güey. valió. Mucho texto. Es que venía apartado de antecedentes, Eso no güey. tiene tanto de stickers en el móvil. Error 404. No, pero por eso vas a escribir que bueno, el intro que escucharon lo escribió Damián, entonces... Sí. Es más, de una vez danos una probadita. Escríbelo de una vez. Mírate. Rafa, ¿tú cómo estás, güey? Nada más voy a decir muy bien, para no robarnos más tiempo del podcast, pero ya listo para Perfecto, güey, pues para el vamos a tema. empezar contigo, güey, que Mírate, estás sí. muy concentrado, creo. Me imagino que es el tema más conocido, o uno de los más conocidos, un accidente que, pues ya hay videopelículas, acaba de salir una serie en HBO que... Ah, la buenísima verdad, la serie. sí Sí. está bastante ¿La buena, güey. viste? ¿Está buena? Sí, no, es una joya, güey. Es una miniserie como de 6 capítulos, pero Buena. una Ok. joya. Chernobyl. Videos de Luisito Comunica, güey. También, claro, ya como toda la onda de los youtubers que pues, viajan y ahora con todo esto como del turismo en ese lugar. Estoy hablando especialmente de Chernobyl y de Pripyat. Y como todos saben, pues en Chernobyl hubo como una explosión en un reactor nuclear y todo lo que desafortunadamente provocó. Y una de las versiones como más aceptadas es que tanto el diseño fue una combinación de negligencia y falta como de pericia. Porque en primera pues hubo un mal diseño de la central nuclear que además pues no disponía como un recinto o algo que pudiera contener si hubiese algún accidente, que lo hubo, güey, junto con errores producidos por las mismas personas que operaban la estación, güey. Igual hubo una falta de cultura de seguridad, digamos que en ese momento las normas o políticas o lineamientos que ahora se conoce como protección civil pues no se llevaron a cabo al 100. Y el 26 de abril de 1986 en la central nuclear de Vladimir Ilich Lenin, que está situada al norte de Ucrania, en la ciudad de Pripyat. Justo una noche antes del 26 de abril, para ser exactos el 25, se programó un mantenimiento de rutina al cuarto reactor de la estación nuclear. Trabajadores pues planeaban como usar el tiempo donde no hubiese electricidad para probar que el reactor se pudiera enfriar de manera como natural, Ya. sin utilizar como Es que era una prueba, ¿no? Ajá, sí, era una prueba. ¿Qué sucede? Que durante esta prueba, pues los trabajadores, como les dije, infringieron todos los protocolos de seguridad. Empieza como a aumentar la potencia de la central y ellos al darse cuenta de esto, pues por todos los medios posibles querían apagar el reactor, güey.
lo cual evidentemente no lo pueden hacer y provoca que en lugar de que el reactor se enfriara, empieza a subir su potencia y esto desencadena una serie de explosiones al interior del reactor, güey. No mames, pero aparte de haber sido explosiones. No, o sea, en la serie sí se ve impactante, güey. No he visto supone que el accidente sucede. ni simulación de esa explosión. O sea, debe haber sido- No, Se supone que tienen que bajar como unas barras enormes de metal que sirven como refrigerante, pero falla el sistema de las barras. Lo tratan de hacer manualmente, pero ya es demasiado tarde. Tratan de meter el agua o meter como a enfriar el reactor con agua. Igual es demasiado tarde, por lo que dice Rafa. Se saltaron todos los protocolos de seguridad y esa madre explotó. Sí, o sea, fue negligencia totalmente, ¿no? güey. Y reconozcamos que es meternos en campos de la física, Claro, que también sí. es un tema muy claro. complicado, ¿no? Y pues finalmente, güey, esta explosión lo que hace es que arroja material radioactivo a la atmósfera. En ese momento, pasa todo en la madrugada del 26 de abril, mueren 31 personas. O sea, sí fue como negligencia y pues un poco de pasadez de lanza del gobierno, porque en las 2 semanas posteriores el gobierno de la Unión Soviética evacuó a 335,000 personas, güey. No. Que ya ellos no iban a saber, que ya no iban a regresar al lugar donde iban a su casa, vivir, güey. güey. Y fue en la madrugada, que es también uno de los asuntos más cabrones, ¿no? Que sucede a cierta hora de la madrugada y estos güeyes como que dicen, no, güey, no vamos a avisar, y todavía dejan que la gente Ajá. se exponga más tiempo. Y luego la gente sale Cabrón. porque se, o sea, Sí, a ver, A cómo- trabajar, güey. No, también A hay ver, mucha güey. gente a ver qué A ver, está güey. pasando, ¿no? Ok, ok. La curiosidad, ¿no? Dices, ay, ¿qué pasó? Ubicas lo que sucedió en España recientemente con el volcán que de- hizo erupción y que empezó como la lava a consumir como las localidades de ahí Aledañas. Güey, o sea, había gente que evidentemente les decían, güey, tienes 3 horas, ¿no? Para salir. Y que decían, güey, me tengo que ir de mi casa con poquitas cosas. De lo que pueda agarrar, ¿no? Lo que pueda Güey. agarrar para irme, güey. guardando cualquier proporción, güey. Lo que pasó hace como que un par de meses aquí en México, en el estado de México, en Tlalnepantla. En el que- eslave. Que se Que se se deslagó desgajó, güey. un cerro, güey, y aplastó ahí una casa literal. La gente no se quería ir De sus casas. de esa zona de riesgo, güey. Porque aparte es muy fácil juzgar el pasado, Sí. pero en ese momento las acciones que puedas tomar, digo, no sabes si van a ser las correctas, ¿no? Como dice Roberto Martínez, no puedes juzgar las decisiones del pasado, güey, con la sabiduría del presente, güey. Claro, Claro. totalmente, güey. Volviendo al tema, güey, dicen que esta ciudad, güey, no podrá ser habitada tal cual como era antes hasta que pasen casi 20,000 años, güey. Por todo el nivel de radiación. 20,000 años. 20,000 años, güey. Chéquense por qué, güey. La lluvia radioactiva incluía yodo 131, cesio 137 y plutonio 239, que pues estas sustancias, o no sé cómo llamarlo, güey, son altamente peligrosas y tóxicas para los humanos y para pues, todos los animales en general. Cada sustancia tiene un tiempo determinado de desintegración en la naturaleza, güey. Para el yodo, güey, tarda aproximadamente una semana en que se pueda, digamos que, dejar de existir, pero se acumula rápidamente en los humanos, güey, en la glándula tiroideal y causa cáncer de tiroides. Para el cesio, esta cosa, güey, produce El elemento. Ajá. como rayos gamma que tienen cientos de miles de veces más nocivos que los rayos emitidos por la luz solar o por los rayos ultravioleta, ¿no? Y más o menos tarda 30 años en desintegrarse de ¿Sabes cuál de la también de repente naturaleza, es el güey. problema con esas cosas, güey? Que no son palpables, ¿no? O sea, como que no, Ah, claro, sí, no las... no las ves, entonces como que no las Sí, que no crees están del todo, güey. tampoco están al alcance de la naturaleza, como que llegues y digas, ah, mira, aquí tengo en el árbol, ahí te va cesio y ahí... Pero si yodo. te acercas, tu cuerpo ya está en riesgo, ¿no? Y para el plutonio 239, que es radiotóxico cuando se inhala, su vida, güey, o más bien el tiempo que dura aquí, 24,000 años, güey. No, o sea, no, es una no, grosería, güey. O sea, ya de por vida. Sí, ya, o sea, No, pero de la Tierra. Sí, o sea, 24 años. y también una parte importante es que, según la Organización Mundial de la Salud, los niveles de radioactividad eran 400 veces superiores a los de Hiroshima, güey. No mames. No, man. O sea, era una grosería eso, güey. Y se estima que más o menos 4,000 personas, 2 décadas después de que ocurrió, güey, han perdido la vida. ¿A causa de eso? A Sí, causa los de efectos. eso, güey, porque tú ya sabes, ¿no? O sea, el cáncer como más común que se desarrolló en ese accidente fue el de tiroides, güey. Y había niños entre 0 y 14 años que por todo el yodo que aspiraron o que respiraron, güey, fueron como muy sensibles
y toda su vida van a tener problemas con la tiroides. No, y que se vuelve también un tema genético. Sí, totalmente, sí. Porque ahora se contamina o sea, el medio ambiente, el agua, la tierra, güey, La el fauna, aire, güey, la o fauna. sea, O sea, los animales. Hay sí. como ya algunos videos de que ya están empezando a regresar a esa zona. ¿No? Güey, sí, pero en su momento sí hubo animales y hay como evidencias, güey, de lobos de dos Mutaron, cabezas, ¿no? güey, Sí, de claro, venados. todo, con Como los pinches- Simpsons, de que pez con Sí, un sí, montón de sí. ojos. Porque aparte de pues todo este tema del cáncer, también hubo defectos congénitos y retraso mental, güey. Y hubo como una parte importante que fue como una histeria colectiva. Entraron las mamás primerizas, tenían mucho miedo de tener a su bebé porque ellas creían, güey, que sus bebés iban a nacer con algún defecto con algún o Una enfermos. mutación. Literal, Ajá. güey. Las autoridades y expertos han diseñado en conjunto, güey, como una nueva cobertura, como una especie de estructura llamada el arca, para poder seguir conteniendo los niveles de radiación que aún siguen existiendo en Pripyat. Y lo que construyeron fue como una especie de arca de 180 metros de largo por 110 de alto. ¿Qué hace esto? Es como contener ahora sí. La radiación. Ajá. Y esta cosa, güey, tiene más o menos 100 años de vida útil. La pusieron en el 2018. Hoy por hoy, aproximadamente hay 7,000 personas trabajando en el reactor nuclear y en Chernobyl, que entran y salen de la ciudad. Más o menos trabajan 15 días al mes y regresan a sus casas en horarios escalonados para minimizar como toda la exposición que tienen a la radiación. O qué tal y les dan billetes mutados, güey, uno nunca No, sabe, pero también güey. viene un tema como a lo mejor patriótico, heroico. O sea, en la serie, por ejemplo, hay una parte en la que, digo, sin hacer spoiler, le dicen a las personas, pues, Pero así acaba, ¿no? vas a ser voluntario. No, o sea, porque o sea, sabes que vas a tener una consecuencia de hacer este tema, pero si no eres tú o alguien que haga este tema, pues no solamente va a ser aquí la región, sino va a ser toda la humanidad. Entonces, ¿tomarías esa decisión de decir, pues a lo mejor me sacrifico yo? Yo Pero no, yo neta no. No, yo tampoco. O sea, yo la neta no le entro, güey. Pues creo que ya es una decisión más consciente por, o sea, lo que sucedió en el accidente. Al final enviaron a muchos chicos, güey, a muchos voluntarios a hacer el sarcófago, sabiendo que los trajes que les daban no los protegían de ni madre, y aún así se arriesgaron Pero bueno, para poder no construir digas, el sarcófago. nunca digas nunca nada. No, claro. Pero sí, o sea, creo que- Algo bien curioso, güey, justo es que hay como pues turismo ya abierto a Chernobyl, y esta parte a las zonas como de menor riesgo, porque pues es un riesgo latente esa madre. Y algunos viajeros que padecen cáncer se sienten mejor ahí, güey, justo por este pedo de la radiación. Les empieza a detener la evolución de la enfermedad. Y varios de ellos se quieren quedar ahí, obviamente no los dejan, pero es como una constante en esos viajeros. Hay un video, se los recomiendo, en YouTube, del canal de Vimeo, que se llama Postcards from Pripyat, que son postales de Pripyat. Volaron un dron por toda la ciudad de Pripyat y te enseñan ahí cómo está el Imágenes. paisaje y la imagen y todo. Está brutal, cabroncísimo, güey, está sí. cabroncísimo. Véanlo, güey, Es se la los peli, güey, recomiendo. que se llama Terror en Chernobyl también, ¿no? Que es como tipo... Es como más una terror, banda ¿no? que Es va- más terror, ¿no? Sí, está buena, no está palomera. Pero véanla, también está padre, güey. O sea, que te muestran como esos paisajes de una ciudad abandonada y pues devorada por la radiación. Ya para terminar, güey, o sea, ¿cómo ha sido la vida, güey? Que estas personas que actualmente van a trabajar a Chernobyl se están quedando, güey, a vivir ahí en los departamentos que la gente dejó cuando sucedió todo la explosión, La güey. necesidad también, ¿no? Sí, claro, pues es que como construyes ahí, ¿no? O sea, necesitas quedarte ahí 24/7 casi para construir algo, güey. Pero hay catástrofes, como decíamos hace rato, accidentales que podríamos creer que podría haber sido Chernobyl, pero hay otras que son con toda la intención, como las bombas nucleares, ¿no? Las que pusieron fin a la Segunda Guerra Mundial, Hiroshima y Nagasaki. Para ponerlos un poquito en contexto, situémonos en Nuevo México, Arizona, el 16 de julio de 1945. Se detonó la prueba de la primera bomba atómica en la historia de la humanidad. Órale. El 6 de agosto de 1945, con la Alemania ya rendida, Japón seguía al pie de lucha contra los Estados Unidos. A las 8:15 de la mañana se lanzó sobre Hiroshima la primera bomba sobre población civil en la historia. Madres. Harry S. Truman, que era el presidente de los Estados Unidos, ordenó el ataque para que Japón se rendiera totalmente, cosa que no estaba logrando porque obviamente la cultura samurái, pues la rendición era lo último que pensaban, Pero no ¿no? mames, ya tenían que haberse rendido, güey. O sea, ahí ya tenían que... Si estar- se hubieran rendido, no hubiera sucedido ese pedo. Exactamente. Como no lo habían hecho,
Sí, se sí. toma la decisión y arrojan la bomba llamada Little Boy, ¿no? Que es como Little Boy. niño pequeño, ¿no? Del Little Boy. Su peso era de 4.4 toneladas y detonó con una potencia de 16 kilotones. Tal vez nadie sepa cuál es la potencia de un kilotón, pero para que tengamos una idea, la intensidad de estos 16 kilotones es aproximada a 1000 relámpagos. Obviamente esta bomba acabó con la vida de 70,000 personas aproximadamente y sus efectos secundarios pues siguen hasta el día de hoy, ¿no? El avión B-29 que traía la bomba se llamaba Enola Gay, que se le puso así por el nombre de la mamá del piloto que la traía, que era Paul W. Tibbets, ¿no? El proyecto Manhattan, que es el nombre que recibió el proyecto para crear la bomba, tenía alrededor de 150,000 empleados. Muchos de ellos eran judíos que habían estado huyendo de Europa por esta persecución de los nazis, obviamente, y pues científicos y demás pues crearon este proyecto que terminó resultando en una bomba atómica. En el comité de objetivos se creó como la lista negra de las posibles ciudades que podrían ser atacadas en Japón. Una era Kokura, la otra era Niigata, la otra era Hiroshima y la última era Kioto. Y en esa no estaba Nagasaki. Nagasaki fue tomada como una opción tiempo después y el 9 de agosto de 1945 se lanzó esta segunda bomba. Estaba programada para que fuera lanzada el 11 de agosto, pero por el mal clima pues se lanzó 2 días antes, el 9 de agosto. Un día antes de tu cumpleaños. Bueno, de hace muchos años. Feliz cumpleaños. Toda la gente que cumple años hoy. Un abrazo. Corten este clip y mándenlo a quien más quiera, ¿no? Y ahorita Carlos les canta las mañanitas. Su mensaje personalizado de cumpleaños del Proyecto Insomnio, ¿no? La segunda bomba se llamó Fat Man, ¿no? Hombre gordo. El tema, sí, güey, el tema es que se les... ¿no? Esta bomba se les activó en pleno vuelo, güey. Lo que ocasionó que el piloto avisara por radio, alertando a los japoneses que podían interceptar el mensaje. Lamentablemente, pues tampoco había mucho que hacer cuando ya estaba en pleno vuelo la bomba como para poder evacuar la ciudad, ¿no? Y esta bomba tuvo una potencia de 20 kilotones, es decir, fue más potente que la anterior. Obviamente después de esta bomba, pues ya Japón emitió la rendición total el 15 de agosto de 1945. Pues mediante un comunicado de radio, el 2 de septiembre, Mamoru Shigemitsu también firmó el acta de rendición, que en su carácter de Ministerio de Relaciones Exteriores, pues le avisó a los Estados Unidos que ya era formar toda la rendición que... Ya estuvo. Sí, ya fue. ¿Ubicas como una ilustración que hicieron como de anime de la caída de la bomba atómica? No. No, mames, está bien loca, güey. La vamos a poner en redes, se los voy a mandar a ver si la podemos poner. Sí, porque digo, supongo que todos hemos visto a lo mejor alguna vez una foto o un video. Se hace como una especie de hongo de humo y la explosión. Sí, claro, güey. Sí, ¿no? sí, sí. La O sea, típica. pero imagínate los que vieron cómo iba cayendo esa madre. Así de, güey, viene. Sí, hay entrevistas de los pilotos o los que iban en las aeronaves y dicen, güey, ¿qué acabamos de hacer, no? No mames. No, y la onda expansiva también mata a un chingo de gente, pues, ¿sabes? Bueno, se estima que murieron 200,000 personas Madres, aproximadamente, ¿no? O sea, la Ni mayoría... se enteraron que se murieron. No, o sea, fue Sí, seguro. así, ¿no? La mayoría de los sobrevivientes desarrollaron enfermedades como cáncer y se cree que hubo también una redistribución cromosómica, por eso les decía como de la genética, después de todas las afectaciones que tuvieron los pocos sobrevivientes que hubo y pues ha ido afectando a sus descendientes, ¿no? Se contaminó, como les decía, el agua, el aire, la tierra con radiación. Nomás sí está muy cabrón ese pex de las bombas nucleares y sobre todo, como dices, que fue un tema como de, pues, de alevosía, ¿no? O sea, como con el dolo de querer hacerlo y pues está muy cabrón. De hecho, era lo que mencionabas al principio, hay algunos que son accidentales, otros que se dan por el dolo y en este caso les voy a platicar uno que fue una serie de negligencias, pero también pues desconocimiento y de que al final fue un tema pues más como de ignorancia que querer causar un desastre así, ¿no? Les voy a platicar del caso del cobalto 60 en México. En enero de 1984, por la carretera de Nuevo México, en donde está ubicado el Laboratorio Nacional de Los Álamos, en Estados Unidos, transitaba un camión de carga, el cual activa y dispara las alarmas, que son detectores de radiación. Cabe mencionar que este lugar pues, es el mismo que mencionó Julio, donde se generó la primera bomba atómica. Okay. Una de las cámaras del exterior logra captar el momento en el que se activan las alarmas y coincide con el paso de este camión en cuestión.
La investigación de su procedencia va a dar hasta Ciudad Juárez, Chihuahua, en México, en donde, bueno, se estaba cocinando, y digo cocinando porque literal se estaban fundiendo varillas de construcción y metales para muebles que estaban contaminados con cobalto 60, los cuales fueron comercializados en 17 de los 31 estados y la capital de México. Se calcula que unas 4,000 personas, según sus cifras oficiales, se contaminaron con la radiación de este material. ¿Cómo es que este material pudo llegar ahí y provocar lo que muchos llamarían el Chernobyl mexicano? Una extensa investigación de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, publicada en 1985, describe cómo se generó este accidente. El 25 de noviembre de 1977, el Centro Médico de Especialidades de Ciudad Juárez, Chihuahua, adquirió una unidad de tratamiento con cobalto 60 fabricada en los Estados Unidos. Era una máquina que servía para radiografías, para dar radioterapia, pues con este material, con el cobalto 60, también se puede hacer la esterilización, por ejemplo, de alimentos, ¿no? Por lo mismo, como era una máquina bastante avanzada, el hospital no tenía personal capacitado para usarlo, por lo cual pues lo almacenan en una bodega indefinidamente hasta que se cumplieran los requisitos mínimos que pedía la Comisión Nacional, ¿no? de Seguridad Nuclear. Pues resulta que el encargado del hospital le dice al de mantenimiento: ¿sabes qué? Pues deshazte de toda esta chatarra que tenemos en la bodega porque necesitamos el espacio. En esa chatarra estaba la máquina que tenía el núcleo de cobalto 60. Total, uno de los partícipes de este accidente es el señor Vicente Sotelo Alardín, que era el conserje o el de mantenimiento del lugar, y él comienza a pues llevarse la chatarra, ve en la máquina y le pide a su compadre Ricardo Hernández que le ayude a desmontar la máquina. La empiezan a desarmar y demás y llegan al núcleo, que pues al final del día era como una caja fuerte porque estaba pues blindada para que no saliera este material. Le empiezan a dar de martillazos, la empiezan a picar acá con los desarmadores y todo, y cuando la abren se dan cuenta que hay como una luz azul radiando de este núcleo. Pues no se les hace raro, dicen, bueno, pues X no es chatarra. Fíjate que ahí, por ejemplo, o sea, el reactor, el cobalto 60 por sí solo no produce un color, güey. El tema es que para contenerlo lo meten en agua. Para que ¿pero en qué estado está el cobalto? O sea, son como unas barras. Ajá, eso es sólido. O sea, de hecho, el cobalto es cobalto 59, pero le metes una reacción física y ya se convierte en cobalto 60 y produce radiación. Y como decía Damián, lo que hace eso es puede sanitizar alimentos. Y o sea, la radiación controlada no es mala, ¿no? O sea, de hecho, exacto, comemos muchísimos alimentos radiados y más de lo que consumimos, más de lo que nos lo del horno de microondas. Sí, claro. Bueno, ese es otro tipo de onda. Pero digo, o sea, este tipo de radiación pues no es mala, o sea, elimina plagas y muchas cosas por el estilo. Okay. Pero la tienes que estar controlando. No son reactores que tienen muchísimas como características para contenerlo, y una de estas es el agua. Okay. El contacto de la radiación con el agua es lo que provoca la luz azul. Entonces, sí, de hecho, alguna vez tuve la oportunidad de estar en un reactor nuclear. Está construido como en un laberinto, también como para tratar de contener lo más posible, y obviamente en cemento, ¿no? Como en Chernobyl, por ejemplo, que taparon con cemento. Lo mismo están construyendo los reactores nucleares, porque aparte la fisión que provocan al momento de estar en contacto con el ambiente, pues tiene una onda destructiva de 1 kilómetro a más kilómetros, ¿no? Sí. El chiste es que el señor Chente y su compadre Ricardo sacan los pellets que había en el interior del núcleo, y aquí es donde comienza la catástrofe. Se llevan la chatarra y junto a estos pellets los suben a una camioneta Datsun que era propiedad del señor Vicente, y pues de camino a una de compraventa, un local de compraventa llamado Yonke Fénix en el sur de Ciudad Juárez, donde venden toda esta chatarra. Durante todo el trayecto de la carretera van tirando los pellets, güey, pero ellos no sabían, o sea, al final del día ellos no sabían que era algo tóxico. Dijeron posteriormente en las entrevistas que sí sintieron mareos y como que calor y náuseas, pero pues se les hizo así como algo raro, güey, no lo percibes, güey. La y total, no sé. Chingaron una coca para que... Ajá, me echo una coca y se me está bajando la presión y me duermo un rato. Y ya con eso, güey. Para que se den una idea, había 6,000 gránulos, o como les digo, pellets de cobalto 60 en este núcleo,
y pues una cantidad indefinida quedaron en la camioneta, en la carretera, en las grúas que recogen como con imanes la chatarra y en otros vehículos del negocio y hasta en las mismas calles de Ciudad Juárez. Los dos grandes focos de contaminación radioactiva fueron la camioneta Datsun del señor y el depósito de chatarra de Yonke Phoenix. Para el 14 de diciembre del 83 ya había sido utilizada toda esta chatarra, ya la habían fundido como hierro y la habían mandado a fábricas de acero en las fundiciones, y dice la investigación que la empresa Aceros de Chihuahua S.A., Achisa por su como contracción, sus siglas, ellos fueron el principal comprador de este hierro. La camioneta Datsun del señor Vicente la dejan estacionada a 2 cuadras de donde él vivía en su barrio porque se les descompone en el camino, güey. Entonces, varios niños, güey, y varias personas pasaban por ahí sin darse cuenta. Había una señora que dicen que diario se sentaba al lado de la camioneta a comer o a echarse acá un refresquito y eso, pues ella ni sabía, güey. Imagínate, ¿no? Entonces... Estaban sus alimentos, güey. Un brazo de... La pequeña camioneta pues estacionada durante semanas debido a la avería que les comento, pues está ahí abandonada, y después se dan cuenta cuando llegan a medir la radiación que llegó en un momento a tener hasta 1000 Roentgen, que es como la unidad con la que se mide la radiación, y pues esta cantidad al menos durante 1 hora ya es mortal para un humano porque te provoca ya pues sí, también el tiempo de exposición, quemaduras y pues situaciones internas cañonas. De acuerdo a qué tan cerca estés de... Sí, hay unos aparatos que te dan como para medir la radiación. Sí. Así como el de los cazafantasmas, como que te va midiendo algo así. Ajá. Raro. Entonces, pues entras con ese para ver si no hay radiación en el reactor. En el laberinto. Y obviamente lo que están midiendo, en cuanto vean una variación, verde, ¿no? Y protocolos de emergencia, güey. Para que se den una idea, un total de 6.600 toneladas de varilla y 3.000 bases metálicas para mesas y muebles estaban contaminadas. No. La varilla fue comercializada, como ya les mencionaba, en 17 de los 31 estados y la capital, en la mitad prácticamente del país, güey. En 17.600 construcciones inspeccionadas, 814 de ellas fueron detectadas con alta radiación y tuvieron que ser demolidas. El tema es que, si se dan cuenta, por ejemplo, las camas, la base antes era de metal. El tambor. Las mesas, el llamado tambor. Ajá. Las mesas eran de cristal arriba y metal abajo. Algunos muebles para televisiones, radios y demás antiguos eran metal con vidrio nada más. Sí. Todos esos llegaron a estar contaminados con este cobalto. Y bueno, el tema es que tiene una vida útil de en promedio como de 25 años. Y pues ya para ese momento se supone que el cobalto ya tenía como la media vida útil. El problema es que aunque se fue degradando la potencia de la radiación del cobalto, es que es como, o sea, funciona de la siguiente forma: o te expones poco tiempo a una cantidad muy grande y te mueres, o te expones el suficiente tiempo a una cantidad muy pequeña como para que te provoque cáncer, para que te provoque enfermedades en general. Y es como dicen mucha gente, güey, imagínate durmiendo así sobre una base de cama que tenía radiación y tú sin saber durante toda tu vida, güey, porque hay camas de esas que luego hasta pues las siguen utilizando en la actualidad, ¿no? Sí, es que eran buenas, güey. Estaban bien hechas, ¿no? Sí, güey. Qué duro, güey. Pero parezco bien cansado. Me duele la espalda. No descansé bien. Dormí, pero no descansé. Pues es que tiene radiación ahí en su cama. Y pues este es el caso del cobalto 60, como les digo, fue un tema de negligencia por parte de los médicos que trajeron el equipo sin las autorizaciones y de ignorancia de que realmente este señor está bien rudo. dijo, güey, yo voy a ir a vender lo que me dieron, güey, porque me lo regalaron, güey, y nunca se dieron cuenta que había algo tan peligroso. Sí, es que, digo, el problema es ese, por ejemplo, el tema de María Curie, ¿no? O sea, cuando descubre el radio y todo este ella rollo, no sabía. Es un tema científico como para en evolución de la especie, y de repente pues es utilizado para otras cosas y lo que provoca, ¿no? O sea, María Curie también es una de las científicas más grandes de la historia, güey. Y fue tachada muchas veces porque descubrió un elemento totalmente nocivo, güey. Sí, güey. Pues para que se den una idea, después las toneladas de varilla que se pudieron recuperar y las chatarras, e incluida la camioneta Datsun del señor Vicente, las llevaron a un parque que se llama El Chamizal.
para poder enterrarlos y así detener un poquito la contaminación radioactiva, pero se dieron cuenta que pues había ráfagas de viento, que había muchos curiosos queriendo ver qué era, güey, y demás, y tuvieron que mover al menos 10 veces del lugar el material radioactivo, y pues como último destino encontraron un paraje desértico al sur de la ciudad de Juárez llamado La Pedrera, en donde hacen una excavación muy profunda y ponen el material, lo cubren con cemento y otra vez con tierra para que ya no supieran. Y ahí es en donde está actualmente ese material. No vayan, por favor. Run. Güey, yo les platico de otra catástrofe popular que pudo haberse evitado. El lunes 12 de abril de 1912 zarpó por primera vez el Titanic, y 2 días después, en la madrugada del 14 al 15 de abril, ocurrió el primer hundimiento de un transatlántico en toda la historia, güey. El Titanic, que realizaba su viaje inaugural desde Southampton a Nueva York, se hundió tras chocar contra un iceberg, se inclinó para partirse en dos y hundirse en un tiempo de 2 horas y 40 minutos. Pero los músicos seguían tocando. Y eso es real, güey. Eso pasó en la película. Todos conocemos esta historia del Titanic por la película realmente. Y por los memes. De James Cameron. Fue un honor, ¿no? Fue un honor tocar con ustedes. Pero dicen que la banda del Titanic sí se murió tocando música, güey. O sea, esos Mis respetos, cabrones. Y bueno, junto al Titanic se hundió gran parte de la alta sociedad inglesa y también estadounidense que iban obviamente a bordo, güey. Pero también se murieron muchos ingleses que viajaban en clase baja en busca de mejores oportunidades, ya que en esa época se estaba viviendo en Inglaterra una huelga de carbón, güey. Okay. Y este fatal accidente, güey, es posible que se haya podido evitar, güey, ya que al parecer se trata del resultado de un fallido plan de cometerle fraude a una aseguradora, güey. No. Les voy a platicar un Estás poquito. diciendo que fue a propósito. Les voy a contar esta teoría, güey, un poquito más de contexto. Una de las líneas de transporte marítimo más reconocidas en ese tiempo, güey, era White Star, estrella blanca, como la de los camiones. Flecha verde, ¿no? Flecha dorada, güey. La White Star era una línea que contaba con 3 increíbles transatlánticos. Eran 3 increíbles barcos de nombre Olympic, Titanic y el Britannic. Okay. Eran los 3 barcos que tenía esta línea. El Olympic y el Titanic eran barcos gemelos, es decir, eran casi idénticos. Y esto es fundamental en toda esta información que revela la investigación de Andrew Newton, güey, que es quien revela toda esta teoría. Pues él descubrió, güey, que el Olympic sufrió un accidente meses antes del accidente del Titanic, en septiembre del año anterior. Esto causó severos daños en el barco, güey, tanto como por la parte de afuera, que va como por afuera del mar, como la que va por abajo, güey. En el casco. Era un hoyo, güey, de 7 metros por fuera, güey, y de cerca de 10 metros por dentro, güey. O sea, era un super hoyote. Y este accidente fue porque chocó contra un buque de guerra militar que se estampó contra el Olímpico. Okay. Entonces lo reclaman a la aseguradora, y como era un buque militar, güey, del gobierno. No cubría el seguro. No, como era del gobierno, güey, el fallo es a favor del buque de guerra, güey, del gobierno, güey. Entonces no le pagan nada al Olímpico. Es que no choqué, me chocaron, güey. Pese a que la investigación, a los testigos y a todas las pruebas apuntaban a que el culpable era el buque de guerra, güey, no le pagan al Olímpico. Corte de circulación, güey, y nada. Sí, güey, nada, güey. Entonces, los de Estrella Blanca lo tienen que arreglar, güey, invierten millones en arreglar el barco, güey. Y después de un par de incidentes más que tuvo también del Olympic, se encontraban ya casi en bancarrota, güey. Entonces, a un güey se le ocurre que mientras el Titanic y el Olympic iban a permanecer juntos en un fin de semana en el mismo muelle, güey, no iba a haber nada de gente en la noche ni nada, para que pudieran hacer el cambio de los barcos. Entonces iban a cambiar todos los menús, güey, alfombraron los barcos, güey, cambiaron cinturones de seguridad, todo lo que pareciera del Titanic al Olympic lo cambiaron, güey, e incluso las letras del barco, el nombre del barco, lo cambiaron, güey. Madres. De esta manera, güey, iban a hacer pasar al Olympic por el Titanic, güey. Aumentan la suma asegurada de la póliza del seguro, güey, de 7 millones a 12 millones, güey. Y el plan era llevar al Olympic o al falso Titanic, Que ya estaba dañado. a hundirlo, güey, para cobrar el seguro, güey. Esa historia yo no la conocía, güey. No, güey, yo Está me bien quedé chido. con que Jack dibujaba Rose. Entonces, el plan era, güey, que el californiano, que era otro barco, se iba a encargar de rescatar a los tripulantes del Titanic. De esta manera, güey,
lo que iban a hacer era vengarse de lo ocurrido con el Olympic meses antes, güey, y salvarían aparte de todo la compañía que ya se encontraba al borde de la quiebra. Prueba de esto, güey, es que el Titanic viajó con solo la mitad de su capacidad, donde hubieran podido vender perfectamente todas las Chingos plazas, de güey. plazas, claro. Los camarotes eran de lujos, güey, y no se utilizaron más que menos de la mitad, güey. Incluso el dueño de White Star, güey, canceló su viaje días antes del que zarpara el barco y bajó o mandó bajar, güey, sus esculturas de bronce que venían arriba del barco. Madres, o sea, sí Sabían, güey. Pero entonces, güey, después de todo esto sale el barco y dicen que estas zonas como de iceberg que se encuentran en el océano son muy comunes, güey. Sí. Entonces, el iceberg con el que chocó el Titanic, un barco del tamaño del Titanic o del falso Titanic, lo puede pasar sin problema si lo agarra de frente, güey. Romperlo. Ah, sí. Exacto. Porque por el tamaño del barco sin problema lo puede pasar. El tema es que pegó de un costado el iceberg, güey. Y pegó de un costado, no lo pudieron ver porque hay un efecto que se llaman iceberg negros. Ajá. Estaba volteado, ¿no? Hay noches en el mar, güey, donde no está la luna, güey. Ok. Entonces no hay luz, No güey. hay luz. Si no Y se entonces refleja el hielo no güey. refleja nada, güey. Y se vuelve negro, güey. El iceberg. Madres, No hay un güey. efecto de reflexión Sí. que no ves nada hasta que ya está muy cerca y ya no pudieron hacer nada. Entonces lo mueven, güey, pegan en un costado. Se muere todas las personas que iban, obviamente, en la parte de abajo, en las calderas, en esos como camarotes de hasta abajo. Mueren con el impacto. Pero la gente que estaba más alejada de la zona de impacto, güey, duró como 45 minutos sin saber qué había pasado, güey. Sin saber que habían chocado. Que habían chocado con un iceberg. No güey. mames. Y también porque no creían porque les había vendido la idea de que era un barco que nunca se Indestructible. iba a hundir. Ah, güey. exacto, no Y se podía la hundir. gente que también se enteró, o sea, era que no se va a hundir, güey. Algo también súper sospechoso es que esa noche, güey, toda la tripulación no durmió en sus camarotes. El capitán del barco estaba en la cabina, güey. Todos los como responsables del barco, güey, estaban listos como si estuvieran esperando algo, güey. Entonces el californiano, que era el barco que los iba a salvar, güey, ahí hay un error humano, güey. El capitán del Titanic manda la señal de dónde están, güey, y se equivoca en las coordenadas. No, Los manda a 30 kilómetros de distancia, güey. Entonces el californiano llega, güey, Y no hay nada. se queda esperando, güey. Pero el Titanic no está, güey. Y el Y sí, Titanic... a lo mejor ya se hundió. No, Llegué tarde, ¿no? El Titanic empieza a lanzar sus bengalas, güey. Y los ven. Y la tripulación, cuando ya hacen el juicio, en la tripulación del californiano, les dicen, güey, o sea, ¿ustedes vieron las bengalas del Titanic? Y dicen, sí, güey. Pero bajamos a decirle al capitán que estábamos viendo al horizonte bengalas de auxilio y nos preguntó de qué color eran, güey. Y eran blancas, güey. Y ese güey estaba esperando bengalas rojas. azules y rojas, güey. No, man. Porque las primeras bengalas que el Titanic avienta son las blancas en lugar de las de emergencia, güey. Porque ya sabían que era nada más para Sí, que sí, los nada más para ubicara avisar. y llegar a salvarlos, güey. Entonces, hay un punto bien interesante, güey, de que en medio de estos dos barcos hay un barco pesquero de pesca ilegal, güey, que confunde a los dos. Porque el Titanic, los sobrevivientes del Titanic decían que en el horizonte veían un barco que no se acercaba a ellos, güey, a salvarlos, güey. La tripulación del Titanic pensaba que se trataba del californiano en el horizonte que en cualquier momento iba a Sí, llegar sí. a salvarlos. Pero el californiano, güey, veía ese barco y veía las luces y le decía al capitán y el capitán No se decía, hundieron, güey, X, nada más. Madre. X. Aguanta. Entrevistan incluso al barquero, a la tripulación del barco ilegal, güey. Y esos güeyes dicen que sí vieron las bengalas del Titanic, pero que no reportaron nada porque obviamente ellos estaban haciendo una actividad Pesca ilegal, ilegal. güey. Güey, Entonces qué no podían buena hacer historia, nada, güey. No Wow. mames, sí, Está güey. muy loco, güey. Está muy cabrona. Total, güey, que ya en algún punto, cuando ya el californiano se da cuenta, güey, ya es demasiado tarde y nunca llega a salvar a los tripulantes del Titanic. Y aunque el seguro sí termina pagando la indemnización, o sea, esta teoría sí se da a conocer, güey, de que era un plan orquestado por la gente de esta línea, güey, ajá. Wow. Pero el gobierno se ve obligado a apoyar a esta línea de transporte, güey, porque si cerraba la compañía, perdían miles de empleos las personas, güey. Entonces el gobierno dice, pues sí, güey, ya págales, güey. Por eso les dan como carpetazo ya a la investigación, se cierra y el Titanic, pues,
Quedó como una historia ahí. Y el verdadero Titanic, güey, que fue cambiado al Olympic, fue utilizado en la Segunda Guerra Mundial como un barco de transporte, güey. Cuando ya fue el accidente del Titanic, que choca con el iceberg, güey, tardó solamente 35 minutos el capitán en enviar el primer mensaje de auxilio. Obviamente esperaban el rescate del californiano, que nunca llegó. Smith se equivocó, reportó una ubicación inexacta, güey, y fue el causante de la muerte de 1518 personas que se ahogaron en ese barco, güey. Y además, un dato bien que no es tan conocido, güey, 8 personas más murieron en el Titanic a la hora de construirlo, güey. Ah, no mames. O sea, tiene más víctimas de las del hundimiento. Y además, güey, también un dato que es importante en esta teoría, güey, es que el Titanic contaba con 14 ventanas y el Olympic con 16. El barco que se encuentra hundido, güey, tiene 16 ventanas, güey. Y además, güey, en ese momento en el que estuvieron en el mismo muelle, una de las turbinas, güey, del Titanic se las instalaron al Olympic. Y está foliada con el 401. Y la que está en el mar, güey, todavía se alcanza a ver el 01, güey. Ya no el 4, pero el 01 se alcanza a ver, güey. No manches. De que es el Olympic. Gran historia, la neta es que como dije hace ratito yo no la conocía. Creo que es una teoría ahí bastante... Güey, me piqué bien cañón acá yo viendo a Carlos cómo explicaba todo esto. Sí, estuvo muy chido. muy chido. Pues ahí igual habría que pues a lo mejor meterte un poquito más, investigarle, ¿no? O sea, como que leer más como para Sí, ver está si buena, sí o sí si está no, buena. ¿no? Porque hay historias bien cañonas del Titanic, así de que hay un libro que se llamaba El Titán, que Ajá. habla del hundimiento de un barco, de similares, ¿no? O sea, Que que tenía como coincidencia, Hay una ¿no? historia, güey, que según transportaban a una momia, güey, de Egipto en el Titanic, güey, No mames. y que es una de las maldiciones de esa momia, güey. Wow. No, Porque hace cuenta que el historiador que la lleva, güey, le empieza a contar a un periodista, güey. O sea, como todas las muertes que ha habido desde que pues otros científicos descubrieron a esa momia, güey, cómo llegó hasta el Titanic y todas las muertes que ha causado, güey. Entonces dijeron, güey, un güey la vende, pero la quiere llevar a Nueva York, güey, a un museo. Y según ahí la llevan, Van al güey. Titanic. Y ahí dicen, y cuando, o sea, no había pasado nada, güey. Y cuando están, el güey que la lleva, le está contando al periodista, güey. Dicen que como a las 2 horas es cuando el Titanic choca, güey. No, Wow. no, güey, pero está bien loco, güey, porque Sí, historias O sea, cañonas. dicen que una de las reglas principales para que un barco no pueda zarpar, güey, es que haya fuego en el barco. Ah, En el sí. lugar. Y el Titanic, güey, el plan de hundir el Titanic era por un incendio, güey. Y una de las calderas del Titanic iba en llamas. Iba prendido. Pero para que pasara la prueba de pues, La inspección. la inspección, le pusieron no sé cuántos miles de kilos de carbón encima de las llamas Ok, para para taparlas. Y esa madre era lo que iban a utilizar para hundir el barco, güey. Ok. El pedo es que chocan con el iceberg. Era algo inesperado. O sea, el chiste fue que O sea, el plan era hundirlo, pero no chocarlo. Sí o con sí, un güey. iceberg. No, y hay fotos wow. que se subastaron después del accidente, güey, de barcos que tomaron fotos a un iceberg con la pintura del Titanic, güey. Está bien loco, güey. O sea, el hielo pues, siguió Sí, sí, su cuando curso. le hace el golpe que Y hay queda. fotos de ese iceberg con la pintura del Titanic, No, güey. manches. A la madre. Era pintura roja, creo, güey. Pintura roja. Ajá. Está cañona, güey. Esa. Sale con polish. Sale con Jefe. polish. Sí, güey. No, pues justo, bueno, igual si fue planeado, si fue un accidente, creo que está cañón la historia. Acá, pues, yo les voy a platicar de una explosión en la Ciudad de México, bueno, en los límites de la Ciudad de México y el Estado de México, en San Juan Ixhuatepec, que es un poblado que está en el municipio de Tlalnepantla. Este accidente provocó la muerte de entre 500 y 600 personas al momento de la explosión y un aproximado de 2.000 heridos, así como la evacuación de 60.000 personas a la redonda y daños en un área de hasta 1 kilómetro de la planta siniestrada. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, las explosiones de San Juan Ixhuatepec en 1984, también conocidas como explosiones de San Juanico, ocurrieron en una de las plantas de almacenamiento y distribución de petróleos mexicanos, que se ubica dentro de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Sucede a las 5:45 tiempo del centro, el 19 de noviembre de 1984, y terminan a las 7:01 con 27 del mismo día. Esto quiere decir que pasaron como 1 hora y cuarto
1 hora 16 minutos aproximadamente de explosiones continuas. E incluso algunas explosiones menores en la planta se registraron hasta el día siguiente, el 20 de noviembre, por la mañana. No, man. Para que nos demos una idea, explotaron 2 esferas que contenían gas, metano de 2.400 metros cúbicos, 4 esferas de 1.600 metros cúbicos, 4 cilindros de 270 metros cúbicos, 14 cilindros de 180, 21 cilindros de 36. O sea, toda la planta explotó. Para que se den una idea, igual y le subimos el contenido ahí a nuestras redes. Las fotos son unas esferas así inmensas, güey, que contenían gas propano. Y pues al final, cuando estallan, la onda expansiva, obviamente pues el calor calcina a muchas personas alrededor. Bien, Pero todo, así todo. justo, o sea, todo lo que existía, la vida alrededor. Y la onda expansiva también destruye casas y pues mata a personas, ¿no? Fue tal la radiación térmica y tan rápida que gran cantidad de la gente que estuvo involucrada no tuvo tiempo ni de reaccionar y quedaron calcinados casi pues al instante. Por ello, solamente el 2% de los cadáveres rescatados pudieron ser reconocidos posteriormente. En la memoria citadina quedaría una altísima explosión que alcanzó cerca de 200 metros de altura, que produjo un resplandor anaranjado que iluminó el amanecer de ese día y pudo verse en sitios tan alejados del punto del accidente como el bosque de la Jusco. También la explosión generó un cráter de aproximadamente entre 190 y 200 metros. La zona quedó pues totalmente destruida y la poca gente que sobrevivió pudo huir a lugares lejanos de la zona de la tragedia. La topografía fue tan difícil que el lugar contribuyó a entorpecer pues el rescate y el combate al siniestro, ¿no? Por lo mismo de que el terreno era tan errático, pues no pudieron los cuerpos de emergencia acceder tan fácilmente para rescatar a las personas que habían tal vez sobrevivido. ¿Cómo sucede el accidente? Pues hubo una fractura en uno de los tubos que conducía estos gases, justo por falta de mantenimiento y negligencia, en donde Pemex, que eran los encargados, lo omitieron. Y cuando se fractura este tubo, hay una pequeña fisura, hay una explosión, y de ahí pues se deriva la explosión en todo el sistema de gas que se tenía. Hasta la fecha hay víctimas que se supone iban a ser recompensadas porque el fallo de la fiscalía después salió a favor de todas las víctimas y en contra de Pemex, pero incluso hay entrevistados que dicen que nunca recibieron la ayuda de Pemex ni del gobierno y que realmente pues solamente fue como para dar el carpetazo al caso. Siempre tiene que ver ahí algo el gobierno, güey, en todos los accidentes. Está jodido, ¿no? güey, ese Con pedo. cosas así, güey. Porque igual en 1984, güey, en Bhopal, en la India, se dice que este es el desastre industrial más, digamos, atroz de la historia. Porque en la empresa de químicos, de productos químicos, que se llama Unión Carbide en Bhopal, en la India, expuso a más de 500,000 de personas a un gas que se llama gas isocianato de metilo, que es un gas tóxico y que se utiliza para la elaboración de plaguicidas. Ay, cabrón. La madrugada del 3 de diciembre, una nube tóxica de este gas invadió toda la ciudad de Bhopal, que es un estado de Madhya Pradesh, en la India. Y lo complicado aquí fue que mucha gente en ese momento de la madrugada pues estaba durmiendo y no tuvo tiempo de escapar y no supo por dónde le llegó el madrazo. Murieron centenares de animales, que es como un común denominador en todo este tipo de accidentes, pues que pues al final son animales domésticos, güey, ¿no? También tuvieron como mucha repercusión pozos de agua, porque muchas familias, hay que ver que en la India, güey, pues toman agua literal de la calle. Entonces, ¿qué sucede con esto? El isocianato de metilo es una sustancia que al inhalarse o que te roza la piel, ataca tu sistema respiratorio y circulatorio, güey. Tiene síntomas muy parecidos a ataques de asma, y si la gente lo inhala continuamente, güey, puede provocar su muerte por quemadura química en los pulmones, güey. Y tiene efectos mutagenéticos. No mames, güey. Güey, chíquense esto, güey. Los X-Men. Muchas personas, güey, quedaron ciegas y se les destruyó, güey, todo como su nariz, el olfato, güey, por estar aspirando, güey. Se les pudo haber destruido el oído y el tacto, güey. Otra de las cosas es que los efectos neurológicos, inmunológicos y cancerígenos que estas personas sufrieron, güey, fueron así descomunales. Y muchas mujeres en estado de gestación tuvieron abortos espontáneos. Chale. Otras dieron a luz en los siguientes meses a sus bebés, tuvieron hijos con malformaciones genéticas, y a lo largo de los años la gente que se quedó viviendo ahí tiene problemas tanto hormonales igual como genéticos. Wow. El accidente se produjo debido a que
hubo un aumento de presión en un tanque de almacenamiento. Esto hizo que una de las válvulas de seguridad llegara a su límite, explotara y todo este gas se liberara en la atmósfera. Los sistemas de la ciudad de la planta pues igual eran escasos, güey. Siempre hay negligencias. Sí, sí. Y una cosa que era como algo para contener lo que se llama un lavador de gases en la torre, güey, estaba quemado. Entonces, güey, pues, no pudo evitar la tragedia, güey. El gobierno dijo que más o menos hubo 5.300 muertes, casi 5.000 personas quedaron con incapacidad permanente y que solo hubo 42 personas gravemente heridas. Pero realmente las cifras dictan otra cosa. Se dice que hubo casi 23.000 personas que fallecieron, 500.000 de personas quedaban con incapacidad permanente y 33.000 personas tienen heridas graves. La Unión Carbide, que es esta empresa que provocó todo esto, desde 1969 vertía residuos químicos a Bhopal, a la ciudad, güey. Y igual pues contaminaba el subsuelo, los pozos y los mantos acuíferos. En 1989, 5 años después de la tragedia, una empresa norteamericana hizo como una auditoría, güey. Y los estudios que reveló esto es que el nivel de toxicidad del terreno, güey, fue tan aterrador y tan contundente en términos, pues digamos que... ¿Como científicos? Pues en términos de que era tanto la toxicidad de ese lugar, güey, que prefirieron nunca decir nada, güey. O sea, nunca revelaron los datos que ese verdad, estudio, güey, concluyó, güey. No. Como para no alertar a la población. Ay, güey, eso también es negligencia, güey, y falta de profesionalismo, cabrón. Ajá, O sea, sí, pero también si dice, mira, es tóxico, no vayas ahí, está tal, no revelas realmente cuál es el grado. O sea, digo... También por no crear pánico ni caos Sí, en la güey. sociedad, ¿no? O sea, como que dices, o sea, si está mal, está jodido, mejor no te acerques y no te digo la verdad. Pues quizá quedaron algunos desastres que no contamos y que son también Sí, importantes, catástrofes güey. del hombre que no mencionamos. Seguro somos muy... Porque ya también el capítulo se largó un poquito, güey, pero pues la verdad lo que contamos y lo que les tratamos como de hacer saber son temas, pues sí es un tema muy delicado, güey, pero creo que se abordó como siempre lo tratamos de hacer con la seriedad que nos caracteriza y pues alguno que otro chistecillo para romper La tensión y el hielo, ¿no? Sí, sí. Esperamos que les haya gustado mucho el capítulo. Nosotros somos Proyecto Insomnio y como siempre tenemos una cita el próximo jueves. Cuídense Cuídense. y nos topamos el jueves siguiente. Chao. Bye. Únete a la comunidad Insomner y si te gustó el contenido de este podcast, te invitamos a compartirlo y a seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook y YouTube nos encontramos como Proyecto Insomnio. En Instagram como Proyecto Insomnio Podcast. En Twitter, @Insomnio Podcast. El link viene en la descripción de cada capítulo. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.